Ok, hermanita, por fin. La tecnología es una bendición, pero a veces nos da dolores de cabeza. Bueno, hermanita, como ya todas ustedes saben, ¿verdad? Estamos estudiando los hombres de la Biblia y hoy pues le toca el turno a Noé. Titulé la clase Viviendo como Noé en nuestros tiempos, porque vamos a traer, ¿verdad? Todas estas cositas que aprendamos de Noé, vamos a aplicarla, ¿verdad? Para nosotras. Todas conocemos esta fascinante historia de Noé. El arca, los animales, el diluvio. Incluso si cada una de nosotras le preguntamos a los niños de nuestra congregación, todos conocen esta historia. Le enseñamos a nuestros niños cómo Dios proveyó un medio para preservar la vida de Noé, su familia y la de muchos animales. Sin embargo, ¿verdad? Este relato del arca de Noé no es un cuento infantil, dulce y amistoso. Es el reflejo de la maldad del hombre, la paciencia de Dios, el juicio venidero, la ira sobre los impíos y la gracia como único medio de salvación para, ¿verdad? Para ellos en aquel entonces. Hermanas, les soy sincera, no encontraba por dónde empezar porque esta es una historia larguísima, es desde el capítulo 6 al capítulo 9 y quería traerles tantas cosas, tantos detalles, tantas cosas que fui aprendiendo, ¿verdad? Mientras estudiaba, pero hoy no vamos a hablar de todos esos detalles de la historia porque es muy extensa y porque hay muchos detalles, ¿verdad? Y no nos alcanzaría el tiempo. Hoy vamos a concentrarnos en Noé, sus orígenes, sus características, sus cualidades y por qué Dios puso sus ojos en él para cumplir con sus planes de juicio, pero también de salvación. Entonces, comenzando, ¿quién era Noé? La palabra nos dice que Noé era un descendiente de Adán a través del linaje de su hijo Set. En Génesis 4:25 nos dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Después de que Abel muere, ¿verdad? Con el tiempo Dios le da otro hijo varón a esta pareja. Set significa concebido o designado. En Génesis 5:3 nos dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Cuando Adán tenía ya 130 años de edad, engendra este hijo. Y nos dice aquí que era a su semejanza, conforme a su imagen. Yo me imagino, ¿verdad? Que tal vez tenían parecido físico. Tal vez era ver a Adán y a Seth, ¿verdad? Como dos gotas de agua, no sabemos. Pero también pudieran haber sido semejantes en carácter. En Génesis 5:5 hay un detallito que nos dice que Adán vivió 930 años y murió. En Génesis 4:26 nos dice que también Seth le nació un hijo con el tiempo, ¿verdad? Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Este detallito aquí me llama la atención, ¿verdad? Porque nos dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. O sea, en este linaje de Adán a través de la línea de Seth, ¿verdad? Eran hombres que adoraban a Dios. Indica, ¿verdad? Que esta descendencia de Adán a través de Seth fueron hombres que invocaban a Dios, que eran temerosos de Dios y en cierta manera apartados del mal y vivían vidas agradables a los ojos de Dios. En el capítulo 5 de los versículos 9 al 32 detalla todos los descendientes de Set hasta llegar
a Noé. No vamos a leer todo eso, porque imagínense, eso es muy extenso. En el versículo 8 nos dice que Set vivió 912 años y murió. El versículo 24 nos da un detalle de Enoc, el bisabuelo de Noé. Nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Todas sabemos esto, ¿verdad? Que Enoc no murió, no hay registro de la muerte de Enoc. Simplemente un día Enoc desaparece. Sabemos, ¿verdad? Que Dios se llevó a Enoc y no gustó la muerte. En el versículo 27 nos dice que Matusalén, el abuelo de Noé, vivió una larga vida. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Matusalén sí murió, pero vemos, ¿verdad?, que fue bendecido con una larga vida. En Proverbios 10:27 nos dice, el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. La larga vida de Matusalén nos demuestra, ¿verdad?, que él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, por lo cual Dios lo bendijo con una larga vida. De hecho, es la persona registrada en la Biblia que más años vivió. En los versículos 28 y 29 nos da un detalle de Lamec, el papá de Noé. Dice que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé se deriva del término hebreo Noah, que significa descanso, paz, comodidad o que da consuelo. Lamec le dio el nombre de Noé con la esperanza de que un día, ¿verdad?, su hijo trajera alivio a la tierra que fue maldecida por la desobediencia de Adán. El versículo 31 nos dice que Lamec vivió 777 años y murió. Dios se encarga en su palabra, ¿verdad?, de darnos estos detalles y nos dice y murió. No así, ¿verdad?, con Enoc. En toda esta genealogía que encontramos en el capítulo 5 de Génesis, hay unas palabras que predominan y son son vivió, engendró, engendró hijos e hijas, fueron todos sus días y murió. Esto determina que cada uno de ellos fue fructífero, vivió una larga vida y murió. Pasando al capítulo 6, en los versículos del 5 al 7, nos dice cuál era la condición de la humanidad en los días de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Podemos ver que la profundidad en que se había hundido la humanidad era abominable a los ojos de Dios. Noé vivió en días en que el hombre se describe como malvado, y cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo, solamente el mal. Esto, hermanas, ¿verdad?, va más allá de solo pecar por parte de la humanidad. Esto nos dice, ¿verdad?, que estos hombres estaban faltos de bondad, de compasión, de empatía, de consideración, de generosidad, de amor genuino. Nada de lo que conforma una vida íntegra. Los deseos de su corazón eran constantemente hacer el mal.
podemos ver un contraste, ¿verdad? En aquellas palabras que Dios nos dice en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Verdad? Contrastado con este versículo 6 que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí nos está diciendo que Jehová se entristeció al ver al ver en lo que se había convertido la humanidad. Dice que le dolió en su corazón. Y esto demuestra que Dios se preocupa por la condición del ser humano. Sabemos que aquí no está hablando de que Dios se arrepiente de haber hecho la creación, de haber hecho el hombre. Sabemos que en Números 23:19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claramente, Dios está dolido, ¿verdad? Por lo que se había convertido la humanidad, a dónde había llegado, ¿verdad? La maldad. Y dice que le dolió en su corazón. Noé vivió días en la tierra cuando la tierra era corrupta y llena de violencia. En el versículo 11 y 12 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Se pueden imaginar, ¿verdad? Cuán triste y a la vez airado estaba Dios al ver la tierra llena de violencia y corrupción. Nos dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero hermanitas, no todo estaba perdido. En el versículo 8 nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracia significa favor, condición de aceptable. O sea, Noé fue aceptado ante Dios. En contraste con la tierra que estaba corrompida delante de Dios, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé fue acepto a los ojos de Dios. Noé, a pesar de haber vivido en una generación de maldad, violencia y corrupción, él no se contaminó con estas cosas. Noé vivía de otra manera. Él vivía de la manera que le agrada a Dios. El versículo 9 nos describe a Noé. Nos dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y ya podemos entender, ¿verdad? Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios con semejante descripción, ¿verdad? Tremendas cualidades que tenía Noé. ¿Y cuántas de nosotras, hermanita, verdad? Quisiéramos que Dios nos vea de esta manera, que Él piense de nosotras, esa es mi hija amada, mujer justa en sus generaciones y camina conmigo. Sería hermoso, ¿verdad? Que Dios piense así de cada una de nosotras. Entre las características de Noé, ¿verdad? Nos dice que él era justo. Justo quiere decir recto, decente en conducta. Noé era obediente y quería y vivía conforme a la voluntad de Dios. Él vivía de la manera, ¿verdad? Que a Dios le agradaba. En Mateo 5:6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotras como creyentes debemos tener hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia es tener el deseo de hacer la voluntad de Dios, de cumplir los mandamientos de Dios. Necesitamos esa hambre y sed de querer hacer lo correcto. Cuando miramos la definición de justo sobre una persona, ya sea hombre o mujer, no estamos viendo esa justicia perfecta que a veces viene a nuestra mente, ¿verdad? Que la persona es intachable, ¿verdad? Estamos viendo el corazón de una persona que quiere andar en justicia.
una persona que no está cómodo viviendo de cualquier manera, que no se acomoda a vivir como el mundo, que no se conforma a los principios de su cultura y de su tiempo. Prácticamente una persona que va nadando, ¿verdad?, contra la corriente. Noé decidió vivir de una manera justa, recta delante de Dios y no como el resto del mundo. También la escritura nos dijo que Noé era perfecto en sus generaciones. Esto significa que era inocente, sin culpa, en el sentido, ¿verdad?, de integridad, de tener integridad. Noé buscaba la perfección. Él no se acomodaba a vivir como el resto de sus contemporáneos. Y ese es el llamado de Dios, ¿verdad?, para todos los creyentes. En Mateo 5:48 nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Como seres humanos pensamos, ¿verdad?, que esto es imposible, que es un estándar difícil de alcanzar, que es un estándar muy alto el querer ser perfectos como Dios, ¿verdad? Nosotras como creyentes debemos anhelar y buscar la perfección. No debemos decir, es que no hay nadie perfecto, como a veces escuchamos, ¿verdad? Para así seguir con nuestra misma vida, con el mismo carácter, con el mismo corazón y cometiendo los mismos errores. Es cierto que no hay nadie perfecto, pero debemos levantarnos cada mañana intentando no volver a tropezar en lo que ya hemos tropezado, no volver a pecar en lo que pecamos, intentando agradar a Dios en todo y actuar de la manera que Dios quiere en cada momento del día. Tenemos que anhelar la perfección y buscarla. En medio de una generación perversa, Noé luchaba cada día por vivir de la manera que Dios le agradaba. También nos dice que Noé caminó con Dios, igual que su bisabuelo Enoc, que vimos, ¿verdad?, que decía que también caminó con Dios. Esto indica que Noé conocía a Dios de la forma más profunda, como un amigo, como guía, como creador y como juez. Noé y Enoc conocían a Dios, sabían quién era Dios, conocían su grandeza y poder y conocían sus caminos. Ellos caminaban bajo la dirección de Dios y caminar bajo la dirección de Dios es caminar en la dirección correcta. Cuando se dice que Noé caminó con Dios, es que Noé caminaba, ¿verdad?, bajo la dirección de Dios. El Salmo 119:1 nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Son dichosos, son felices, ¿verdad?, los que caminan con Dios, los que caminan bajo su dirección y obedecen sus mandamientos. Isaías 55:8 y 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto parece un trabalengua, ¿verdad? Esto quiere decir que Dios no piensa como nosotras, ni actúa como nosotras, sino de maneras más elevadas que nosotras no sabemos o entendemos. ¿Y de qué manera nosotras podemos conocer los pensamientos y los caminos de Dios? Caminando con Él, teniendo intimidad con Él, caminando bajo su dirección, igual que lo hizo Noé. Cuando nosotras estudiamos, leemos las escrituras, las escudriñamos, estudiamos la palabra, nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Y no dejamos de reunirnos y obedecemos su voz, estamos teniendo una relación con Dios, estamos caminando con Él y nuestras vidas son dirigidas por Él.
De esta manera nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas y cómo Él quiere que nosotras andemos y cómo Él quiere que nosotras nos conduzcamos en este mundo. Noé tenía una relación personal con Dios y en los siguientes versículos podemos ver a Dios hablando con Noé y contándole sus planes. En Génesis 3, 13, 17 y 18 nos dice, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas te estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Vemos que hay una relación eh, personal entre ellos. Dios está hablando con Noé, contándole lo que él está planeando hacer. Luego en los siguientes versículos, los versículos del 14 al 21, más o menos, Dios le dice a Noé que construya una arca y le da instrucciones detalladas de todo lo que debe hacer con respecto al arca, a los animales y a los alimentos. Sabemos que, ¿verdad? No podemos leer todo esto porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí hay esta relación y vemos a Dios comunicándole todos estos planes e instrucciones a Noé. En el versículo 22 encontramos otra cualidad de Noé. Noé era obediente y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto nos dice, ¿verdad? Que Noé fue obediente. Él obedeció en todo lo que Dios le mandó. No vemos a Noé quejarse, ¿verdad? Por todo el trabajo que tenía que realizar o poniendo excusas, como a veces vimos otros hombres, ¿verdad? En las escrituras, que ponían excusas, que se quejaban delante de Dios. Aquí nos dice que Noé obedeció todo como Dios le mandó. Dios dio una orden y Noé la ejecutó. Esta obediencia de Noé nos demuestra que también era un hombre de fe, que es otra de las cualidades, ¿verdad?, que podemos encontrar en Noé. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salve. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé tenía certeza y convicción de que lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedería. Esa fe viene de la confianza en Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios, independientemente de las circunstancias o las consecuencias. En Hebreos 11:1 nos dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios dijo a Noé lo que iba a suceder y Noé, aunque no lo veía, estaba convencido que sucedería. Noé esperaba estos acontecimientos con certeza, porque Noé le creyó a Dios. Estoy segura que Noé nunca había visto un arca, él no sabía lo que era un arca. Y tener que construir algo que tú no sabes, algo que suena absurdo, ¿verdad? Y confiar y hacerlo, eso demuestra, ¿verdad? Que no era un hombre de fe. Y esa es la fe que cada una de nosotras debe tener. Debemos confiar en Dios y creer en sus promesas, aun cuando lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos demuestre lo contrario. En 2 de Pedro 2:5, el apóstol Pedro nos da otra característica de Noé y nos dice, Dios guardó a Noé
pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro llama a Noé pregonero de justicia. Pregonero es alguien, ¿verdad?, que publica o divulga algo. Un pregonero en tiempos antiguos era una persona que daba a conocer cualquier evento, suceso o novedad que había acontecido o iba a acontecer. Hacía sonar una especie de trompeta para que se congregara la gente a su alrededor y dar a conocer la noticia. Y una vez hecho su trabajo, se dirigía a otro lugar, se movía a otro lugar para hacer exactamente lo mismo. Noé, a diferencia, ¿verdad?, de este pregonero, era un pregonero de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la que Él va a dar a cada uno según, ¿verdad?, lo que le corresponde. Vamos a ver Romanos 2, del 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, e ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí nos dice que Dios juzga con justicia y equidad y según la verdad. Dios juzga con base en las acciones realizadas, no según la condición ni nacionalidad. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Este juicio dará lugar a 2 recompensas: vida eterna o ira y enojo. Los que ponen su confianza en Dios estarán en la presencia de Dios, vida eterna. Y los que rechazan la verdad y obedecen la injusticia, su recompensa será la ira y el enojo de Dios. Y ya todas nosotras sabemos lo que significa eso, estar en la ira y el enojo de Dios. Noé tuvo un trabajo excepcional como pregonero. Él anunció lo que iba a acontecer, lo que el Señor le había revelado. Noé les habló de la ira de Dios, del juicio que vendría a través del diluvio. Cuando Noé comenzó a construir el arca, ¿se imaginan la cantidad de personas que se acercaban a preguntarle qué estaba haciendo, qué estaba construyendo, por qué estaba construyendo eso? Noé debió haberles contado todo lo que Dios le dijo que sucedería. Y conociendo, ¿verdad?, la clase de personas que eran, como nos los describe, ¿verdad?, la Escritura, malvados, violentos, corruptos, se debieron haber burlado de él, se debieron haber reído en su cara y tal vez también lo llamaron loco. Pero Noé no se desanimó, no se cansó de proclamar el mensaje de Dios, a pesar de que nadie le creyó. Es más, él se mantuvo fiel al Señor. ¿Y por qué sabemos que nadie le creyó? Porque nadie más entró al arca. Si alguna de esas personas que escuchó hubiera abierto su corazón y hubiera creído, esta historia hubiera cambiado, ¿verdad? Tal vez algunas personas más hubieran podido entrar al arca, pero no fue así. Noé se mantuvo pregonando el juicio venidero con cada martillazo que daba mientras construía el arca. Esa fue la mejor manera de pregonar ese juicio que vendría. Aunque Noé no hablara, cada martillazo, cada día que pasó construyendo el arca, estaba hablando de un juicio que se aproximaba. Así como Noé lo hizo, ¿verdad? Es nuestro deber
pregonar la justicia de Dios, hablar a otros del juicio venidero, porque todas nosotras sabemos que vendrá un juicio cuando Jesús, ¿verdad?, vuelva a buscar su iglesia. Mateos 24, del 37 al 39 nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Todas nosotras sabemos esto, que Jesús no tiene una fecha para volver, ¿verdad?, por su iglesia. Ni aún Jesús lo sabe. Es cuando el Padre diga que Él va a venir. Y va a ser así. No va a haber señales, no van a haber cosas que nos indiquen que ya Jesús está pronto a llegar. Será un día normal donde estemos cocinando, trabajando, gente casándose, y ese día menos pensado, ¿verdad? Sabemos que Jesús viene. Y sabemos también que luego de eso viene un juicio. Entonces, hermanitas, por la gracia de Dios, ya cada una de nosotras estamos dentro del arca, que es Cristo. Pero tenemos que pensar en esta preguntita. ¿Está nuestra familia dentro del arca? Nuestros esposos, hijos, padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos, amigos, vecinos, ¿verdad? Tanta gente que queremos. Tal vez muchos de ellos no saben que vendrá un juicio, pero nosotras sí lo sabemos y tenemos que decirles para que ellos también tengan la oportunidad, ¿verdad?, de entrar al arca. Otra cualidad que vemos en Noé es que era un adorador. En Génesis 8, 18 al 20 nos dice, entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Vemos que Noé, al bajarse del arca, lo primero que hace es construir un altar para adorar a Dios. Noé estaba agradecido por la gracia de Dios, ¿verdad?, que permitió que él y su familia fueran salvos del diluvio. Noé no solo ofreció un animal en holocausto, aquí nos dice que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Él ofreció animales aceptables y agradables a Dios y en abundancia. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo, ¿verdad?, nos insta a ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo y santo a Dios, que es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Debemos poner nuestra vida en el altar de la adoración, una adoración que va más allá de reunirnos con la iglesia, sino una vida que represente a Jesús, un estilo de vida 24 horas al día, los 7 días de la semana. Este es el tipo de adoración que es un aroma dulce y agradable a Dios. Es constante, es en cada segundo, ¿verdad?, de nuestra vida, no ciertos días a la semana y ciertos momentos en específico. Debemos vivir esa vida como un sacrificio vivo y santo a Dios. La última característica que veremos en Noé esta noche la encontramos en Génesis 9, los versículos 20 al 21. Esta es un poco desalentadora, pero es la realidad de todo ser humano, de todo cristiano. En Génesis 9, 20 y 21 nos dice, después
cuando Noé ya bajó del arca. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino, se embriagó y estaba descubierto, o sea, desnudo, en medio de su tienda. Como podemos ver, Noé también era un pecador. Este hombre que nos ha demostrado tener cualidades hermosas, era justo, perfecto en sus generaciones, caminó con Dios, obediente, hombre de fe, pregonero de justicia y adorador, también es un ser humano con una naturaleza pecaminosa. Esto nos demuestra, hermanitas, ¿verdad? Que aún el mejor hombre puede caer en la tentación y el pecado. Noé se embriagó y terminó desnudo en su tienda, inconsciente de lo impropio de su situación. El diluvio había deshecho la creación que luego se renovó, pero en este incidente Noé recreó la caída, lo cual lo dejó desnudo y mostró que era esclavo del pecado. Y lamentablemente, esta es la realidad de todo cristiano. Tenemos una naturaleza pecaminosa y ninguna de nosotras está exenta de sucumbir ante una tentación o caer en el pecado. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:12, el que crea estar firme, mire que no caiga. No podemos pensar, ¿verdad?, que ya estamos seguras, ¿verdad?, que nuestra vida es intachable. Tenemos que estar pendientes. Por lo tanto, hermanitas, debemos estar alerta y orar para no caer en tentación, ya que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No podemos pensar que ya lo hemos alcanzado todo. Tenemos que seguir adelante, prosiguiendo a la meta, poniéndonos cada día la armadura de Dios para que cuando llegue la tentación podamos resistir. Y revistámonos cada día de nuestro Señor Jesucristo y no satisfagamos los deseos de la carne, sabiendo que el que resiste la tentación saldrá aprobado y recibirá la corona de la vida eterna que Dios ha prometido. Recordemos siempre que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea humana y que Dios es fiel y no nos dejará ser tentadas más de lo que podemos resistir. Más bien, cuando llegue la tentación, Él nos proveerá también la salida para que podamos resistir. Hermanas, Noé entró al arca y se salvó simplemente por la gracia y misericordia de Dios. Noé en el fondo era tan pecador como todos los de su generación. Tenía la misma naturaleza pecaminosa. Noé no tenía la justicia perfecta, pero él tenía hambre y sed de justicia. Él deseaba hacer la voluntad de Dios. Noé no era totalmente perfecto, pero él se esforzaba por alcanzar la perfección cada día. Él decidió caminar con Dios, obedecer a Dios, creer en las promesas de Dios, pregonar la justicia de Dios y adorarlo. La fe de Noé fue lo que hizo la diferencia entre todos los de su generación y permitió que Noé hallara gracia ante los ojos de Dios a pesar de ser un pecador más. Hermanas, y esa es la diferencia, ¿verdad?, en nosotras, nuestra fe. Es lo que hace la diferencia, nos diferencia, ¿verdad?, de los pecadores no arrepentidos. Nosotras somos pecadoras arrepentidas, tratando cada día, esforzándonos cada día por alcanzar, ¿verdad?, el premio. Efesios 2:8-9, ya terminando, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotras no podemos hacer nada, ¿verdad?, que nos dé la salvación. Esto es solamente, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Y por último,
Génesis 9:29 nos dice que fueron los días de Noé 950 años y murió. Vemos también que Noé tuvo una larga vida. Entonces, hermanitas, quisiera traerles una alabanza antes de terminar. Por tu gracia. Y sabemos que por su gracia, ¿verdad? Es que todas podemos obtener esa salvación. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincera, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, es tu amor lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestida de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamadas instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestida de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamadas instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Buenas noches, hermanita. Dios me las bendiga a cada una de ustedes y hasta aquí sería todo.